las Escrituras. El día miércoles 4 de, perdón, 5 de febrero del 2025. Amén. Estamos bien. Buenos días, buenas tardes, perdón. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos otorga de poder en esta hora estar delante de su presencia. Vamos a comenzar nuestro programa conversando las Escrituras con un texto de la Escritura. Dice: en ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia, inclina mi tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Amén. Vamos a orar, le invito a orar en esta hora para luego estar invitando a nuestros hermanos, nuestro hermano Leopoldo Prieto y a nuestro hermano Alberto Catejo, para que se integren también a la conversación de este día sobre la resurrección de los muertos. Amén. Oramos a nuestro Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Exaltamos tu grandeza, tu fidelidad, tu gran amor para con nosotros, el permitirnos una vez más en esta tarde estar delante de ti, sabiendo y entendiendo que tú eres Dios arriba en el cielo como también abajo en la tierra. Te rogamos, danos sabiduría, entendimiento, gracias, Señor amado, y para poder así, Señor amado, dilucidar toda duda de los creyentes, Señor, con respecto a este tema maravilloso que es la resurrección de los muertos. Te pedimos, Señor, por cada hermano y hermana que van a sintonizar en esta hora el programa, sabiendo y entendiendo, Señor amado, que es de gran edificación el poder, Padre Santo, exaltar tu grandeza y tu fidelidad. En el nombre del Señor Jesús, para la gloria de su nombre, lo ponemos todo en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, amén y amén. La gloria es para nuestro Dios. Vamos a conectar a nuestros hermanos, vamos a invitarnos a ingresar al panel, amén. Eh, ¿Dónde está nuestro hermano Alberto Tejo? Amén. Ya le enviamos la invitación a nuestro hermano. Vamos a nuestro hermano Leopoldo Prieto. También vamos a invitarlo. Paciencia, hermano. eh, ahí está. Bien, ahí ya enviamos la invitación a nuestro hermano Leopoldo Prieto y a nuestro hermano Alberto Catejo. Amén. Para que iniciemos la conversación. Hemos, hermanos amados, estado todos estos días, estos programas desde el año pasado, conversando la carta a los Corintios. Hemos visto temas bien importantes para nuestra... Aquí tenemos a nuestro hermano, ahí lo vamos a ingresar.
Ahí está nuestro hermano Alberto Petejo. Mi hermano Alberto, Dios le bendiga en esta hora. Le saludamos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, tengo la huella de los perritos ahí. Pero bueno, le saludamos le damos la oportunidad para que usted salude a nuestros hermanos. Bendiciones. Dios le bendiga, hermano Alberto. Amén. Dios bendiga, queridos hermanos. Estamos acá de nuevo para conversar estos temas que tienen plena contingencia. Creo que donde más se predica hoy en día y se enseña es en el Antiguo Testamento y en los 4 evangelios. Y desde ellos hacia adelante es bien poco lo que se predica y generalmente las predicaciones son voluntad y nuestro afán es poder dilucidar algunos temas que se han practicado durante muchos años, pero que no están de acuerdo con la doctrina que el apóstol o el Señor o los profetas quisieron decir, cosa que entendemos que no es algo intencional, pero ya a partir de que la enseñanza está implantada, vamos a dejar a los hermanos responsables. Aquí, y perdone que me anticipe, Pastor Sintonía 2, Pablo parte diciendo, quiero recordarle. Tenían mala memoria, eran conflictivos estos corintios. Amén. No han cambiado las cosas, seguimos en contienda, seguimos olvidadizos, así que es un tema, como digo, que tiene plena contingencia, por lo tanto, agradecer a todos aquellos que nos acompañan a través de la señal, que disponen un poco de su tiempo, como también de, ¿no es cierto?, de su corazón, para reunirse junto a nosotros aquí en Conversando las Escrituras. Amén, mi hermano Alberto, Dios le bendiga. Ciertamente mucha razón con respecto a los temas que se enseñan hoy día en la iglesia. La verdad que hay más alucinación que algo concreto. El día de ayer hablábamos un poquito dentro de la enseñanza del libro de Romanos, que muchos presumen, ¿verdad?, de cosas que no están escritas en la Escritura, y eso aparta al creyente, ¿cierto?, de la fe. Por eso que la Escritura nos advierte de los falsos maestros, ¿verdad?, en estos tiempos, así como Pedro lo relata, que hubieron falsos profetas, también habrán falsos maestros, que, bueno, nosotros sabemos la finalidad que eso tiene, es alejar al creyente de la fe. Y vemos hoy día, cierto, los domingos, cultos llenos de gente verdaderamente, pero no solamente los domingos, bueno, en la semana, pero vemos predicadores o escuchamos predicadores que en el fondo no entregan nada concreto para que el creyente vaya creciendo. La Escritura nos enseña que debemos crecer en la fe, o sea, en el conocimiento y en la gracia. Y pienso que esa es una de las cosas que el pentecostalismo le ha negado a la iglesia. El movimiento pentecostal le ha negado a la iglesia. Amén. Ese movimiento que nació por allá por el 1901, ¿verdad? Por allá por Estados Unidos, que sabemos que Estados Unidos es el inventor de todas las cosas, que si bien es cierto que sabemos que Estados Unidos fue un país eminentemente cristiano al principio, pero con el tiempo se ha ido degenerando a tal punto que vemos el gobierno hoy día que está queriendo volver atrás al tiempo cuando en los colegios se abría la escritura, se oraba al comenzar la jornada, y todo eso con el tiempo se fue quitando. O sea, Estados Unidos
con sus políticos, ¿cierto? Fue haciendo de lado a Dios, por decirlo así, en cierta manera. Porque en el momento que usted ya está quitando la escritura, está quitando a Dios, porque Dios es la palabra. Entonces, el único fin que nos convoca para este programa es tratar de salir de ese pozo que ha caído la iglesia, de esa rutina, y poder encomendarnos al Señor, a su Santo Espíritu, para que nos dé de su gracia, de su sabiduría, de su conocimiento, y poder así enriquecer la iglesia. Eso es lo que nos convoca, enriquecer la iglesia. Hoy día la iglesia está muy pobre de Cristo, y tal como usted lo dijo. Si bien es cierto, el Antiguo Testamento nos apunta a Cristo, pero no habla concretamente de Cristo. Amén. Solamente proféticamente, como dijo Pablo, si no me equivoco, es la sombra solamente. Entonces no podemos hablar de la sombra, tenemos que hablar de lo concreto, porque ya se cumplió el plazo, ya vino lo concreto, Cristo ya vino, se manifestó en carne, todas las profecías que hablaban del Mesías, las enseñanzas, ya no podemos seguir en esa expectativa de seguir, como Pablo dice, como niños. En el fondo es una niñería. Por eso es que cuando usted habla de que los corintios son difíciles, claro, son niños. Pablo se los dice, que son niños. Amén. Y yo pienso que es tiempo que la iglesia entre en la etapa de madurez. Bien, tenemos a nuestro hermano Leopoldo Prieto ya con nosotros para ir ya entrando en el tema. Le vamos a dar la oportunidad para que salude y luego abrimos los fuegos. Amén. Dios le bendiga, hermano Leopoldo. Buenas tardes, bendiciones, mi hermano Alberto, que el Señor Jesús le bendiga a ambos. Amén. Un gusto nuevamente, estábamos para variar con problemillas para entrar, pero ya gracias a Dios estamos ok. Amén. Bien, tenemos el capítulo 15 del libro de Hechos, de Primera de Corintios. Si lo ponemos ahí en boga, Primera de Corintios, capítulo 15. Hay un texto que me viene a la mente que lo dice el salmista David, que lo traté de buscar, no lo encontré. Dice, yo estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ya el profeta David nos habla, cierto, de la resurrección. Amén. Por eso que hay tantas perlas y hay tanta riqueza en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo importante es ordenar las cosas. Como Pablo dice que lo espiritual a lo espiritual, ¿cierto? Y lo otro a lo otro. Y a veces aquí los predicadores nos hacen una mezcla, entonces ya no sabemos, la iglesia no sabe qué tomar. Entonces, bien, hermanos amados, vamos a leer la escritura y nos vamos por ahí. Nos conducimos en el capítulo 15 del libro de Hechos. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, ya, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí hay una pregunta contundente que el apóstol Pablo hace, y lo que primero yo creo que tenemos que abarcar, hermanos, el tema es de la resurrección de Cristo, que se puso en duda, ¿cierto? En la iglesia de los Corintios entró este pensamiento, esta filosofía humana, que Cristo no había resucitado. Nosotros conocemos el pensamiento, ¿cierto?, de los filósofos,
y de acuerdo a eso podemos juzgar por medio de la Escritura. Hermano Alberto, Dios le bendiga. Ahí que tenemos estos primeros 13 versículos del libro de 1 Corintios. Como decía delante, uno de repente quisiera que la iglesia, no en su totalidad, sino la iglesia en ese sector fantasioso, ese sector que todavía vende humo, ¿no es cierto?, mirar el tenor que tiene la Escritura. Pablo aquí va a tratar un tema muy importante y la repercusión que tiene tanto la muerte como la resurrección de Cristo. Y Pablo, cuando habla de la resurrección de Cristo, fíjese que no arma un griterío diciendo Cristo vive, o cuántos creen que Cristo vive, que es algo que a mí me enfada, me molesta, de las personas que por sacar amenes inventan toda suerte de artimaña y griterío innecesario muchas veces, porque es algo que nos propuso una doctrina que de la cual, ¿no es cierto?, en algún tiempo se hizo eco la iglesia del nombre, esto sin analizar, por supuesto. Ahora, lo que el apóstol Pablo quiere comunicarle a los hermanos de Corinto es que él ya les predicó este evangelio. Dice el primer verso del capítulo 15, ahora, hermano, quiero recordarles. Es una especie de recordatorio y esto no es un mal endémico, porque el apóstol Pablo diría también en una de sus cartas, para mí no me es molesto repetiros estas cosas, amén, amén. escribiros. Y para vosotros, le dice, es más seguro. Amén. ¿Cierto? Amén, amén. En otra de sus cartas dice, gozaos en el Señor. Otra vez les digo, gozaos. Pareciera que el hombre siempre hay que decirle. Yo entiendo y hablo por mí que uno llega a una edad cuando ya se olvida de las cosas. Dicho sea de paso, hoy día estuve en una entrevista con el médico y se fue muy triste porque desde febrero del año pasado hasta el día de hoy no hemos ganado nada, seguimos donde mismo, porque no ha habido burocracia, no hay otras cosas, por lo tanto les encargo que oren Amén. por mí, para que el Señor de alguna manera me provea un trabajo que pueda ejercer. Entonces, estamos hablando de lo necesario que el hombre esté constantemente, ¿no es cierto? De Elías entendemos, dice, vino el ángel por segunda vez y le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. Cuando el gallo cantó por primera vez, Pedro pasó totalmente desapercibido, pero cuando canta por segunda vez, ahí Pedro recién viene a parar mientes de lo que le había dicho su maestro. Y este versículo parte, como dije, con un reproche por tener que impartirles una verdad que ya había sido impartida. En el verso 3, Pablo enfatiza que él enseñó lo que recibió de Dios mismo. Amén. Pero el apóstol Pablo, aquí uno ve las características que tenían los hombres de Dios, que lo que dice Pablo, sean ellos, porque sea yo, sean ellos, así predicamos. Amén. Es decir, qué hermoso sería, hermano Leopoldo, pastor, sintonía, hermano que nos acompañan, de que lo que yo hablo esté de acuerdo con lo que habla el pastor, esté de acuerdo con lo que habla mi hermano Leopoldo, y fuéramos como fueron los apóstoles, que hablaban todo,
una misma cosa, y cuando había una discusión se zanjaba de acuerdo a la Escritura. Sí, amén. Aquí Pablo enfatiza que él enseñó lo que recibió de Dios mismo. Luego Pablo resume en los versículos 3 y 6 el Evangelio, lo resume al señalar dos hechos históricos, como dije, que son la muerte del Señor por los pecados del mundo y su posterior resurrección. Amén. Y luego Pablo fundamenta sus argumentos en que todo esto, también esto me gusta porque en boca de los profetas siempre hubo un así dijo el Señor, y acá Pablo enfatiza que todo esto aconteció conforme a las Escrituras. Amén. Entonces Pablo asegura que murió, que no fue un desmayo, como algunos aseguran. Esto también vendría a refutar la mentira del sacerdocio de turno y los ancianos, ¿no es cierto? Sí, amén. Que dijeron en Mateo 28, verso 13, que los discípulos habían hurtado el cuerpo de Jesús, mientras que los soldados que custodiaban la tumba se habían quedado dormidos. Ahora aquí nosotros, cuando Pablo tiene que recordarle la resurrección y decirle que si Cristo no resucitó van en nuestra fe, vemos que la esfera del judaísmo, a través de los saduceos, que eran los que no creían en la resurrección, nuevamente había tomado cuerpo en ello esa enseñanza. Y quién sabe si acaso el mismo Pablo, en su vida anterior, no creyó también esta mentira de que el cuerpo de Cristo había sido hurtado. Recordemos que él era fariseo, sí, ¿no es cierto? Y en el verso 4 dice que Cristo fue sepultado, lo que da testimonio que sí, verdaderamente murió, y después de resucitar y de aparecerse a los 12, dice que se apareció a más de 500 hermanos que lo vieron resucitado. Amén. Hago énfasis en esto porque doctrinas como la de los mormones está fundada en la visión de un solo hombre. Acá nosotros tenemos varios profetas, apóstoles, pastores que recibieron la revelación del Espíritu Santo, y es una prueba irrefutable porque que más de 500 testigos lo hayan visto resucitado. 500 testigos, si mire hay situaciones donde 12 testigos se contradicen, ¿cuánto más se contradecirían más de 500 testigos? Pero aquí todos daban testimonio de lo mismo. Entonces, dice que después se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a 500 hermanos. Entonces, esto también viene a mostrar la repercusión que tuvo la muerte y resurrección de Cristo, porque Santiago, el pastor Santiago o Jacobo, que era su hermano, que en su tiempo lo criticaban, al ver al Cristo resucitado, ya no le quedó otra opción de creer. Por lo tanto, no solamente la muerte de Cristo o su resurrección es la que tiene que causar un impacto en la vida del creyente. Ambas cosas están enlazadas íntimamente, porque como dice la Escritura, si Cristo nos resucitó, vana en nuestra fe. Amén. Ciertamente, claro, el apóstol Pablo en estos primeros versículos, muy bueno el análisis que hace mi hermano Alberto, ya le damos el pase a nuestro hermano Leo.
es concreto el apóstol Pablo y además comienza, hermano, diciendo, además os declaro. Fíjese que una declaración es importante, no es cualquier cosa. Es una declaración, es como cuando el gobierno, ¿cierto?, quiere aclarar alguna cosa, manda a la ministra, ¿cierto?, de vocera y hace la declaración. La nuestra no es tan certera, pero bueno, manda a la ministra a dar como vocera y a hacer la declaración. Y Pablo aquí declara con respecto a lo que él le había enseñado a los corintios. ¿Qué cosa? El Evangelio. Y es bueno lo que hace porque cita, tal como dice mi hermano, cita la muerte, la sepultación, la resurrección y además de esto concreta con los testigos. Entonces aquí ya no hay discusión. Ya no hay discusión que pueda haber. O sea, Pablo presenta todo su argumento delante de la iglesia de Corintio porque sabemos que aquí había entrado la filosofía de la no resurrección prácticamente. Porque nosotros sabemos que Corintio estaba muy situada cerca de los griegos. Entonces, por tanto, la influencia que tenía la iglesia, la carga filosófica que tenía era grande. Así como hoy día, ¿cierto?, la iglesia tiene una carga en el sistema mundanal, así también esta iglesia. Por eso que nosotros lo que queremos es darle las herramientas a la iglesia para que pueda defenderse con las ideologías y las filosofías de este mundo. Amén. Así que eso es concreto, ¿verdad? Y cita los nombres de los testigos, después, ¿cierto?, que son los apóstoles, y por último dice, se habla de él, ¿cierto? Y tal como dice mi hermano, yo creo que Pablo, siendo un perseguidor, él creyó también lo que los fariseos pusieron, ¿cierto?, con la gran mentira del robo del cadáver de Jesús. Mi hermano, antes de pasarle, hermano Leo, hermano Alberto, ¿quién está en sintonía? Yo veo 3 nomás acá, pero no veo quiénes están. Si me ayudan eso. Está nuestra hermana Roxana Jara, que nos ha compartido. Amén. Y está también nuestro hermano Daniel Vergara. Amén. Sí. Ya. Mi hermano Leopoldo, Dios le bendiga. Amén. Tiene... Ahí sí. Bueno, sí, Ya. sí lo tenía. Bueno, primero el Salmo 17:15, pastores, Amén. que usted quería Ya. hacer alusión. Gracias, ¿ya? Dice, estaré satisfecho cuando despierte tu semejanza. Aleluya. Ese era. Entonces, bueno, no es mucho lo que puedo añadir, porque en verdad el hermano Alberto y usted abordaron todo, así que me declaro incompetente. Póngale nomás. Como está de moda ahora declararse incompetente. Mi hermano Leo, antes que quiero aclarar, mi hermano mi hermano Alberto hizo una mención delante con respecto a que todos hablemos en el mismo lenguaje. Y yo quiero aclarar algo para la sintonía, que nosotros, para la gloria del Señor, nos juntamos el puro día miércoles. No estamos constantemente hablándonos y nada. Entonces, para que vean que hay una unidad, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos unifica en el pensamiento. ¿Por qué? Razón, porque tenemos la base escritural. Y esto es lo maravilloso. Mi hermano Leopoldo, lo dejo. Ya. Bueno, como les decía, nuestro hermano Catejo y usted, pastor, pusieron como prácticamente todo el piso de la conversación, porque en verdad es súper importante, tal como ustedes decían, el tema de la resurrección. El tema de la resurrección tiene que ver con la esperanza del creyente. O sea, todo el evangelio no serviría de nada si no hubiera resurrección. ¿Ya? O sea, estaríamos creyendo vanamente, y por eso Pablo decía, si no hay resurrección, somos los más dignos de conmiseración, o sea, somos los más dignos de lástima, porque en definitiva, si no hay resurrección, nuestra fe es vana, no sirve de nada la fe. Amén. ¿Ya? Y lo bueno es que el libro del Apocalipsis habla, ¿cierto? Y dice, el que estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos. Entonces, eso ya es una inyección ahí, es como una neurobionta a la vena, porque al decir eso el Señor reconoce que efectivamente estuvo muerto, pero es aquí, vive por los siglos de los siglos. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Entonces, eso es como lo primero que el creyente tiene que tener súper claro, que
y nosotros como iglesia también, o sea, todos los creyentes, ¿ya? De que hay una resurrección, ¿ya? En, en el estudio del Apocalipsis que hemos estado haciendo, por ahí surgieron unas preguntas también, si vamos a conocernos o no, si yo iba a conocer a mis familiares. Claro, si van a resucitar todos. Lo que pasa es que va a haber una diferencia entre el lugar donde van a estar los unos de los otros. Y el Señor lo graficó, ¿cierto? Cuando expone la situación de el rico y Lázaro, ¿ya? Él mostró los dos lugares que habían. O sea, no hay purgatorio, no hay términos intermedios, ¿ya? Algunos van a ser consolados y otros van a ser atormentados, ¿ya? Ahora, no quiero entrar de lleno a esa parte, No. pero sí quiero dar relevancia a lo que ustedes estaban diciendo, ¿cierto? Respecto de la importancia de la resurrección y de que la resurrección del Señor Jesucristo no es como algunos lo creen, sino que fue conforme a las Escrituras. Porque estaba escrito, por eso pasó todo eso. Estaba predeterminado, ¿ya? En la presciencia de Dios, estaba determinado que eso ocurriera, ¿ya? Y en ese orden, tal como va a ser, ¿cierto? En los días finales, en el tiempo de la gran tribulación y posteriormente, ¿cierto? Al milenio y después la eternidad. Entonces, Cristo, ¿cierto? Desde un principio se lo dijo a ellos, les dijo que cuando ocurrieran estas cosas, ¿cierto? Ellos lo iban a entender, lo iban a reconocer. ¿Ya? En el Evangelio también habla, ¿cierto? Y ahí dice que después de que el Señor se les apareció, les abrió el entendimiento, porque eso es lo que a veces, en eso tocamos a veces, que nuestro entendimiento está cerrado, está medio obstruido de alguna manera por la misma religión. Si nosotros venimos cargando una religión desde niños, que muchas veces son creencias, a lo mejor no íbamos a la iglesia, pero traemos creencias, ¿ya? Que inconscientemente nos permearon a nosotros y nosotros creemos en ciertas cosas desconociendo lo que el Señor dice, porque el Señor lo dejó todo, lo reveló, lo declaró, y el mismo Señor le dice: ¿qué es lo que pide el Señor de ti? Él te ha declarado lo que tienes que hacer. Está la declaración acá de lo que iba a pasar, de lo que pasó y de lo que se viene para más adelante. Te escucho una interferencia ahí de algo. No es la mía. Un altavoz donde pasaron haciendo propaganda para un evento. ¿Algún circo? Ya. ¿Algún circo? En Cerro Navia tenemos gato, allá con usted, hermano, tenemos circo. Es que yo miro hacia afuera y está la calle principal, así que siempre te van a escuchar ruidos secundarios. Sí, no hay problema. No se preocupe, yo tengo una orquesta aquí atrás, frente. Así, tengo todas las puertas cerradas. Estoy como los discípulos, con todas las puertas cerradas. Claro. Bueno, y lo que quería añadir, ¿cierto? En el verso 20 del mismo capítulo dice, bueno, el 19 dice que somos los más dignos de conmiseración, o sea, somos los más dignos. Si Cristo no resucitó, para nuestra fe, somos los más dignos de lástima, en buen chileno hablando, ¿ya? Pero el verso 20 retoma y nuevamente viene la inyección de neurobionta, porque dice: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pero por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, efectivamente la Escritura da testimonio de que sí hay resurrección. Amén. ¿Ya? Y si bien es cierto, el pecado, ¿cierto? Y la muerte entró por un hombre, pero también Jesucristo hombre, ¿ya? También por medio de este hombre hay resurrección de los muertos. Porque a la mayoría de la gente le interesa saber si sus familiares van a resucitar o no. Si hay vida después de esta vida, es la pregunta que se han hecho todos. Y se sigue haciendo desde el inicio. O sea, después de esta vida, ¿hay vida o no hay vida?
muchos dicen de esta vida no hay otra, es como una máxima que tienen aquellos que viven sin esperanza, porque alguien que vive sin esperanza tiene esa máxima. Hay que disfrutar, hay que pasarlo bien, porque después de esta vida no hay otra. Amén. Pero la Escritura enseña que sí hay otra vida, ¿ya? Y para eso vino Cristo. Y Él dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en escasez. No, en abundancia. No, dijo, para que la tengan en abundancia, Amén. ¿ya? Y la abundancia para Dios, vaya, Dios sí que sabe de abundancia. Amén. Para Dios, el Señor sí que sabe de abundancia. Amén. Imagínense, el dueño del oro y la plata, el dueño el creador de todas las cosas, vaya que sabe de abundancia. Entonces, qué importante es entender que las cosas también no son cuando uno queremos ni como las queremos, sino que hay un orden que Dios dejó establecido ya para la resurrección incluso. ¿Ya? Y en los versos de adelante habla, dice que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, van a volver a tener vida, van a retomar la vida, ¿ya? Pero cada uno dice en su debido orden, ¿ya? El primero en resucitar es Cristo, ¿ya? No fue Elías, no fue Enoc. El primero en resucitar es Cristo. Nadie antes de Cristo resucitó. Cuando Juan y Pedro van y ven la transfiguración, lo que ellos ven a Moisés y Elías, pero no los ven resucitados. Ellos ven una visión, tienen la visión, ¿ya? De que ellos ya, en un periodo que ya fueron levantados, que ya fueron vivificados. Porque para Dios están vivos, para nosotros están muertos, pero para Dios están vivos. Amén. Por eso lo que ellos vieron, no los vieron corporalmente, ellos vieron una visión. Amén. ¿Ya? Una visión de Moisés y Elías, pero no eran sus cuerpos resucitados, porque aún Cristo no había resucitado, porque la Escritura enseña que ese es el orden. Cristo primero, las primicias, ahí son los primeros resucitados, después de Cristo, ¿ya? Y ahí va dando el orden, ¿cierto? Luego dice los que son de Cristo, nosotros, en su venida, porque ahí no está hablando de la segunda venida, está hablando de el arrebatamiento, ¿ya? O Cristo en su venida, ¿ya? Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Hasta ahí es necesario, ¿cierto?, que Él reine. Una vez que Él haya sometido a todos los que se han levantado contra el reino de Dios. Él los va a someter en ese rol, ¿ya? En ese rol de Cristo, ¿ya? Entonces, la iglesia, los creyentes, que poco se hablan de estos temas, qué bueno que los podemos abordar y qué bueno con nuestro hermano Alberto, nuestro pastor, y por ahí nuestro hermano Daniel, que también es muy entendido en la palabra, vamos a abordar estos temas que nadie los explica, porque aparentemente no sé si le tienen miedo o les falta instrucción a los que predican, o quieren ser más efectivistas en el sentido de que mejor hago una predicación donde todos salten, brinquen, ¿ya? Pero que no haya mucha enseñanza, así que esté aplicado a la emoción, al desborde emocional, en vez de el conocimiento, porque la Escritura manda, ¿cierto?, que tenemos que crecer, pero no en emociones, tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso habla Pablo. Entonces, claro, estos temas no se tratan porque también no es fácil para el que no lee. No es fácil para el que no lee, Amén. porque la respuesta está toda en la Escritura. Está todo ahí. Ahora el que dice, no, que este tema es difícil, bueno, si no lee la palabra del Señor, entonces ¿cómo va a poder hablar del Señor? Pues si no tiene idea. Si para poder hablar del Señor hay que saber su palabra, nada más. Estudie. Si yo quiero hablar de ciencia, ¿qué es lo que tengo que estudiar? La ciencia. ¿Cierto? Amén. ¿Ya? Yo quiero hablar de Dios, tengo que ir a la palabra de Dios, porque ahí es donde está la revelación. ¿Ya? Entonces, la resurrección es importantísima en el sentido de que es la base de nuestra fe, la resurrección. Es como la base de nuestra fe, porque eso es lo que esperamos, pues si no, no tiene sentido, tal como decía antes, no tiene sentido nada. Nada tiene sentido porque después nos vamos a morir y se acabó todo. ¿Ya?
Y eso es para los que son sin esperanza, porque es difícil creer que vinimos a este mundo para vivir 80 o 90 años y después morirnos y nunca nadie más sepa de nosotros. Ese no era el objetivo cuando Dios creó al hombre, para los que somos creyentes, ¿cierto? Los que somos creacionistas, ¿ya? No pensamos, ¿cierto?, que evolucionamos del mono, porque en algún momento a los evolucionistas se les estancó el mono y no evolucionamos más. Según los evolucionistas estábamos evolucionando desde el mono y de repente el mono dejó de evolucionar, pues quedamos monos. Es azarosa la cosa, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, perdón que me explaye tanto, es bueno poder entender esto, ponerlo como piso antes de poder entrar a otra esfera de esta conversación, ¿ya? De que el creyente tiene que entender que va a haber resurrección, pero en un orden, ¿ya? Y que ese es uno de los pilares de nuestra fe, la resurrección, ¿ya? Porque de ahí vamos a resucitar todos. O sea, eso es lo que nosotros estamos esperando. Y esperamos a nuestros familiares, tal vez, que estaban bautizados, pero que partieron antes de nosotros, que cumplieron con los requisitos que Dios les puso para poder ser parte del reino de los cielos. Porque hay requisitos, pues, mi hermano. Si algunos van a resucitar, Daniel hablaba de la resurrección, el profeta Daniel, ¿ya? Y decía que unos van a ser despertados y los otros van a seguir durmiendo. ¿Ya? O sea, no todos van a ser despertados al mismo tiempo. Cuando les toque a ellos, se van a encontrar con la sorpresa de que hay un juez y los jueces lo que hacen es juzgar. Los jueces cuando se siente el juez, ¿ya? Lo que va a hacer juzgar para condenar, no para dar oportunidades. Entonces, nuestra resurrección está asegurada porque ya el precursor de la resurrección ya lo hizo ya. Ya tenemos el primero. Y levantó, ¿cierto?, las primicias, ¿ya?, para dar testimonio que después de él venían otros más. Y eso es lo importante. Nosotros ya tenemos una base histórica. Nosotros podemos ir a la historia y decir, ¿Cristo resucitó? Sí. ¿Pero resucitó Cristo nomás? Sí, pero después hubieron otros más que resucitaron. Las primicias. Entonces ya hay una cantidad, hay un porcentaje que ya resucitó, al que Cristo resucitó, dando cuenta de que después de ese ramillete pequeño de resurrección venía la gran cosecha, que es la que vio Juan, ¿cierto? A esta multitud que nadie podía contar, de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Y dejo al tiro la caída para el otro, con una multitud con identidad. Amén. Bueno, el precedente que asienta Pablo acá, y bueno, lo habla en el mismo Romano, dice, el cual fue entregado, voy a volver un poquito hacia atrás, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Claramente, ¿cierto? La importancia, primeramente, de la resurrección de Cristo va a sentar el precedente de lo que Pablo va a enseñarle a los corintios. La ideología de la no resurrección trae a los corintios duda, siembra la duda con respecto a la resurrección. Por eso que Pablo primeramente sienta el precedente de la resurrección de Cristo, ¿ya?, conforme a su evangelio. Entonces, tal como mi hermano se adelantó un poquito, ya luego empieza a hablar de la otra resurrección. ¿De quiénes? De los creyentes, de los que han creído. Y eso va a realzar, porque aquí Pablo escribe 58 versículos con respecto a este tema, ¿ya? O sea, se dio el trabajo largo de poder interpretar bien a través del Espíritu para que todos quedemos satisfechos con la respuesta. Porque hoy día se barajan muchas, por ejemplo, la reencarnación. Es un tema, ¿verdad? La vida, como usted dijo, después de esta vida no hay otra, que los hombres hoy día han argumentado. Pero sabe, hay algo que lo dijo usted, hermano Leopoldo,
y que es bien importante recalcarlo y que lo vamos a recalcar al tiempo, es de qué manera van a resucitar, porque hoy día, según los hombres, todos van al cielo. Muere un traficante, vuela alto. Muere un ladrón, vuela alto. Y parece que están todos resucitados arriba porque unos dicen mi mamá me está mirando del cielo, mi papá me está cuidando. Entonces es importante aclarar ese tema y aquí vamos a leer los versículos siguientes, me voy a saltar un poquito porque usted ya habló de las tres resurrecciones, ¿verdad? Luego dice, voy a leer un poquito más adelante con respecto, dice, os aseguro, hermano, del verso 31, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Mi hermano Leo hizo mención que el único que ha resucitado, ¿verdad? Es Cristo. Amén. Pero más de alguno dirá, bueno, y Lázaro, y el hijo de la viuda, y la hija de Jairo, ellos volvieron a morir. Esa fue una resurrección como señal. Amén. Y lo que está hablando acá de esta otra resurrección, por eso que llegué hasta acá, cuando dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, el alma viviente, y el posterior Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Mi hermano Alberto, la forma de la resurrección. ¿Cómo explica Pablo? Amén. Saludamos desde Newark, allá en USA, a nuestra hermana Marta Colón, ¿no es cierto? Amén. A mi hermano Pedro Marilao, que también nos está saludando. Amén, amén. Dios le bendiga. Mi hermano Miguel Enrique Salazar Vázquez y nuestra hermana María Olivia Crisóstomo Valladares. La verdad, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Amén. La verdad es que se han tocado puntos neurálgicos, lejos de pensar que esto es algo, un tema acabado. Hay mucho paño que cortar todavía. Por ejemplo, se habló mi hermano Leopoldo
en el sentido de que si con qué identidad iban a resucitar. Recordemos que cuando tal cual como aparecen en el monte de la transfiguración, los apóstoles conocieron en la fisonomía de aquellos que acompañaban al Señor, tanto a Elías como a Moisés. Acá en el tema del rico y Lázaro tampoco ellos pierden su fisonomía. Por lo tanto, vamos a conservar parte así nuestra fisonomía. Quizá yo aparezca con cabello como lo fui en mi juventud, pero sí con cuerpos glorificados. Ahora, yo he escuchado dentro de los incrédulos un tema que es bien recurrente, que dicen que ¿por qué Dios es tan injusto? Que si fue Adán el que pecó, ¿por qué nos imputa pecado a todos nosotros? Pero ¿por qué no toman en cuenta, un hecho tan trascendental que por la muerte de Cristo nosotros recibimos justificación? Es decir, es un hecho no menor, porque nosotros por la justicia imputada, no por la justicia nuestra, por la justicia imputada, entiéndase bien, fuimos declarados justos. Amén. Y esto no es un hecho menor, es algo que, oiga, si el alma se alegra cuando uno fue declarado justo, gloria al Señor. Aleluya. Que fuimos declarados justos. Ese es un motivo de alegrarse, de bendecir al Señor, ¿no es cierto? Y ahora con esto de la evolución y autorrestauración, si el mundo tuviera la potestad de autorrestaurarse, ¿por qué la capa de ozono, aunque tiene la facultad, pero es más lento el proceso de restauración que deterioro que sufre? Acá nuestro hermano Daniel Vergara dice: hace poco mataron a un delincuente, no sé si en Chile, pero le decía no tan solo vuela alto, sino que también le decía que tenéis que robarle a Dios. A ese nivel ha llegado la insolencia, aunque veremos cosas peores. Sí, hermano Daniel, yo también vi el video. Róbale a Dios allá y se llora allá en el cielo y oiga, una cosa es volar y la otra el rumbo final donde termine ese vuelo. Entonces, quiero referirme en consecuencia a lo que el apóstol Pablo dice: y al último de todo, como a un abortivo me apareció a mí. Pablo aquí pone de relieve que un prerequisito para ser constituido apóstol es que Cristo, ya fuese vivo o resucitado, era Él quien tenía la facultad de constituir apóstoles. Amén. Por lo demás, era fundamental que Cristo mismo estuviera presente en cuerpo, ya sea en cuerpo humano o cuerpo glorificado, para el nombramiento. Pero más allá de cualquier circunstancia, Pablo no quiere aquí enfatizar o hacer alarde de su nombramiento. Más bien, él quiere dejar en claro, como dije delante, que él no recibió ni la revelación, ni tampoco su nombramiento del resto de los apóstoles, sino que él la recibe de Jesucristo Amén. mismo. Amén. ¿No es cierto? Sí. Hay una escritura donde dice que cuando él regresó no consultó ni con carne ni sangre, sino que consultó con Cristo. Digo esto en virtud de que hay cosas que yo las he corregido, por lo que inicié esto. Pablo, cuando habla de Cristo, no arma una parafernalia diciendo Cristo vive, ¿cuántos creen que Cristo vive? Levanten la mano. No. Él lo anunció en un lenguaje sencillo,
Porque yo le digo, yo estando en mi hogar, mi corazón se ha llenado de alegría porque Cristo vive. Amén, Y amén. no tengo por qué ir a manifestarlo a un templo y seguir un libreto que está, pero requiete aprendido, para poder alzar mis manos y bendecir a Dios. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. Pablo era muy duro con el mismo. Pablo no se perdonaba, aunque él lo hace por ignorancia, ¿no es cierto? Amén. Pero no se perdona su pasado anterior, él lo saca a la palestra, pero no con un sentimiento de creer que Cristo no lo ha perdonado. No. Sino que Pablo dice que él, así como fue ejemplo de pecado, a él también Dios lo ha puesto como ejemplo de su amor y de su misericordia al perdonar. Amén. Hay muchas personas que creen que Dios vio un requisito especial en ellos para llamar. No, aquí no hay, entonces ya sería por obra la cuestión, ¿no es Sí, cierto? amén. Amén. Y Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, a Cristo Jesús, aun cuando yo fui blasfemo y perseguidor de la iglesia. Mire, Pablo ni siquiera toma su pecado como la causa de que Cristo lo llamara. ¿Verdad? No, que todo esto es por gracia. Acá no hay atributo humano. Amén. Y créame que cualquier otro Dios que no sea nuestro Señor Jesucristo, Dios ha inventado, Sí. doctrina inventada. Él inmediatamente despacha. Estos ya no entendieron el Evangelio, pero vemos como Dios en su magnificencia vuelve a darle la oportunidad. Porque nosotros vemos en los discípulos, allí estaba Pedro, impulsivo, estaba Tomás con su incredulidad, estaba aquel discípulo que el Señor le dijo, el clásico que le cuesta entender, Amén. y le dijo a Felipe, ¿cómo dices tú muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Amén. ¿No es cierto? Cualquiera que no haya sido nuestro Dios, yo este plantel lo elimino y levanto. Pero no, el Señor sabe que cuando ellos reciban el poder del Espíritu Santo, ellos van a tener un cambio significativo, un cambio real. Ahora, esto es cuando tomamos en cuenta el Espíritu Santo. Porque hoy día, como le digo, en Antioquía la iglesia oró, ayunó, y el Espíritu Santo vino con la respuesta a través de un instrumento. Hoy día ya no se consulta a Dios, ya no se consulta al Señor, sino que las decisiones se toman de manera humana, y por eso es que vemos tanto fracaso. Nuestro hermano David nos pone acá San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Mire, Israel en ese momento estaba esperando que se cumpliera una palabra que dice, vendrá de Sion el libertador y apartará a Jacob de la impiedad. Y como impiedad es sinónimo de impío, ellos estaban esperando que el Señor Jesucristo viniera a librarlos del yugo de la esclavitud romana. Ellos nunca pensaron que el Señor Jesucristo venía para librarlos de sus pecados, librarlos de sus propios prejuicios. Amén. Y a ellos les pareció una burla que justamente, y en esto coincidimos, que Jesucristo les dijera, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Una persona que esté esperando su libertad porque cree que el que viene es un caudillo militar, que viene armado como los celotes,
como muchos que quisieron libertar a Israel por la vía de las armas, pero no, acá hay uno distinto que viene a librarnos del pecado, viene a librarnos de la muerte y viene a librarnos también del infierno. Dios bendiga también a nuestra hermana Cecilia Vergara, que desde Loreto nos está saludando. Un abrazo. Gloria al Señor. Amén. Ciertamente es así. O sea, las promesas que el Señor hace y los hombres que Él llama, no los llama porque tienen algo especial, porque Él llama a quien quiere. Tal como usted lo dijo, hermano, cuando nosotros aducimos que por nuestra inteligencia o por algo neto de nosotros fue el llamado, ya eso, como dice el apóstol Pablo, ya no sería por gracia, sería por obra. Y aquí la supremacía es de parte de Dios, porque tal como te dice, muchos juzgan a Dios de injusto por el hecho de que por qué yo tengo que pagar el pecado de Adán, ¿verdad? Pero resulta que si vemos a la luz de la palabra, los que pecaron después de Adán, si bien es cierto no pecaron de la manera de Adán, pero pecaron. Entonces merecen, y esto en el libro romano el apóstol Pablo lo declara contundentemente, el hombre queda, como diríamos en la jerga futbolística, queda offside, queda sin ninguna posibilidad. Por tanto, la muerte y la resurrección de Cristo es de gran valor para aquellos que creemos, ¿verdad? Usted hizo mención delante, que yo aquí le anoté, que todas las religiones ciertamente están fundadas bajo la visión de un hombre. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, podemos decir Elena G. de White con los adventistas, Russell con los mormones, Joseph Smith con los mormones, perdón, y Russell con los testigos de Jehová, y los católicos con sus papados y toda esa basura que han inventado. Pero la iglesia de Cristo está fundamentada en Jesucristo. Amén. Y eso hace la diferencia. La iglesia está fundada en Jesucristo, no la visión de cualquiera, ¿cierto? Y expandida, ¿cierto? Como dice el mismo apóstol Pablo, fundamento de apóstol y profeta, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, cuando entra en Corintio este tema, esta duda, porque Satanás a través de los tiempos se ha preocupado, ¿cierto? De no de afuera, sino que bombardear la iglesia internamente, de dentro. Y por eso nos advierte la Escritura. O sea, así como en Israel hubieron falsos profetas, la otra vez mi hermano hacía mención desde que se colocaban los cuernos, decía, con estos cuernos van a condenar a cuernarlo a los sirios, y le da la seguridad, ¿cierto?, a este rey para que venciera, según ellos, pero el profeta de Dios no le dijo lo mismo. Y a veces, ¿cierto?, cuando hablamos la verdad de Dios, que es la profecía, que es la palabra del Señor, ciertamente no caemos bien para muchos, pero es nuestro deber. El tema de la resurrección, de la no resurrección, fue una filosofía que se embaucó en la iglesia de Corintios. Y usted sabe, los corintios eran muy niños. Pablo los tuvo que educar. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 los tuvo que educar. ¿Por qué? Porque andaban peleando entre ellos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Apolo, la cena no la hacían como correspondía, los cultos tampoco se hacían como correspondía. Entonces Pablo lo ordena hasta que llegamos, ¿cierto?, a este tema que es de gran maduración, no es tema cualquiera. ¿Cómo resucitaremos, hermano Leo, los creyentes? ¿Con qué cuerpo, hermano Leo, resucitaremos los creyentes? Dios le bendiga. Bueno, cuando siempre se anuncia que vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, nadie explica a qué se refiere con el cuerpo glorificado. Amén. ¿Ya? Solo decimos es un cuerpo glorificado, pero Cristo hace sus apariciones para darnos luces de cómo va a ser nuestro cuerpo el día en que nosotros tengamos la posibilidad de ser resucitado. En San Juan capítulo 21, el verso 6, el Señor se les presenta a ellos, ¿ya? Voy a tomar la escritura para leerlo. San Juan capítulo 21, verso 6.
Y dice en el nombre del Señor Jesús. Amén. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Y la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó a la red de la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompía. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos aquí? La escena muestra a Pedro, ¿ya?, y a los discípulos volviendo a su vida anterior, ya sin esperanza, porque ya era el tercer día y no lo habían visto. Pero Juan se da cuenta, lo reconoce, ¿ya? Es decir, él resucitó con un cuerpo reconocible. Amén. ¿Ya? Por ende, la iglesia va a tener el mismo cuerpo reconocible, ¿ya? Y delante hizo alusión nuestro hermano Catejo respecto de nuestra imagen, ¿ya? Que no va a ser modificada, va a ser glorificada, va a ser llevado al punto máximo, pero no es que vayamos a ser personajes nuevos. Y mi hermano Alberto decía: a lo mejor yo voy a tener pelo como cuando yo era joven. Hola. Y a lo mejor, si es la esperanza de mi hermano, yo lo apoyo. Pues, Amén. ¿Ah? Amén. A lo mejor yo voy a ser más alto, que ha sido la aspiración que he tenido toda la vida. Pero es que el libro de Hebreos dice que nos hemos acercado a la ciudad donde están los cuerpos, mire, los cuerpos de los primogénitos, ¿ya?, de los justos, hechos perfectos. O sea, vamos a tener un cuerpo perfecto. Eso es lo que va a tener la iglesia, un cuerpo perfecto. Usted y yo, todos los creyentes, vamos a tener un cuerpo perfecto. Y eso significa que vamos a poder, primero, no nos vamos a enfermar. Segundo, no vamos a tener defectos. Mire qué importante. ¿Ya? Y cuando hablo de defectos no me refiero solo a lo físico, ¿ya? No vamos a tener no vamos a sentir envidia, no vamos a sentir enojo, ¿me entiendes? Porque nuestro cuerpo va a estar a otro nivel en términos más terrenales. Nuestro cuerpo va a estar a un nivel superior al resto, ¿ya? Vamos a ser semejantes. Y cuando el pastor hablaba del Salmo 17:15, que es un salmo muy hermoso, porque los que estuvieron antes que nosotros, ellos ya tenían la esperanza de la resurrección. O sea, todos los que han creído en el Señor saben que hay resurrección. Siempre lo supieron. Amén. Y la anhelaban. Por eso, como dice acá la Escritura, ¿ya? En el Salmo 17:15, dice, en cuanto a mí, dice, hablando sobre él mismo, en cuanto a mí, ¿ya? En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Aleluya, sí, Señor. ¿Ah? Veré tu rostro en justicia. Es decir, yo ya como voy a tener un cuerpo glorificado, yo voy a ser perfecto, voy a ser justo, igual que él. No a la manera de Dios, pero voy a tener la misma naturaleza justa, ¿ya?, que tiene Dios. Por eso que algunos cuestionan, ¿cierto?, este tema y dicen: no nos vamos a conocer allá, ¿ya? No nos vamos a conocer en el cielo, nos vamos a ir al cielo, pero no nos vamos a conocer. Bueno, ¿y cómo si no vamos a tener una memoria perfecta, ¿ya? ¿Cómo vamos a pasar por el tribunal de Cristo? Si vamos a recibir, dice la Escritura, ¿ya?, dice que recibiremos nuestra recompensa, ¿ya?, por lo que hicimos estando en el cuerpo, ¿ya? Eso es lo que enseña la Escritura.
Romanos, pastor, si pudiera tomarlo usted, nos va ayudando con eso. Ya, a ver. Romanos capítulo 14, el verso 11 y 12. Romanos 14. Pero aquí el salmista dice, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Es decir, él va a tener conciencia de que tuvo un cuerpo anterior diferente y que cuando él despierte va a tener conciencia de que ya su cuerpo es semejante a otro, no el que tenía. Aleluya. Va a tener plena conciencia. 14. 14, 11 y 12, pastor. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ese. Dará cuenta de sí. Amén. Pero lo que vivimos en el cuerpo, sí. De eso vamos a dar cuenta. Amén. ¿Ya? Ya, si bien es cierto, vamos a estar ya en el cielo, ya vamos a ser salvos y todo, pero tenemos que también rendir cuenta de lo que hicimos en este cuerpo. ¿Ya? También en 2 Corintios, capítulo 5, verso 10, pastor. 2 Corintios. Capítulo 5, verso 10. Me está haciendo trabajar por lo que no trabajé ayer, parece. 5:10. Ya. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. O sea, vamos a tener conciencia, sí. Vamos a estar conscientes, ¿ya? Porque vamos a ser juzgados, no vamos a ser declarados interdictos, porque usted sabe que una persona que no tiene conciencia no puede, cuando sus facultades mentales no se lo permiten, ya no puede ser juzgada, ¿ya? No puede ser juzgada porque no tiene la capacidad para hacerlo. Amén. ¿Ya? Su intelecto no se lo permite. Amén. Entonces, aquí, ¿qué es lo que habla el apóstol Pablo? ¿Cierto? Que revela, esto una gran revelación lo que hay aquí. Sí, amén. Lo que pasa es que a veces pasamos por delante y no nos damos ni cuenta de que estamos igual que el duende buscando el oro y lo tenemos al frente de nuestras narices. La ollita con las monedas de oro está ahí mismo y no nos damos cuenta. Entonces, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, es decir, a nosotros nos van a recompensar, ¿ya? O no, según lo que hayamos hecho. Si fue bueno o fue malo, y para eso tenemos que tener conciencia. Gloria a Jesús. O sea, Dios no me puede juzgar a mí, o yo no voy a recibir un premio, decir, ¿y un premio por qué? No me acuerdo de qué, ¿por qué podría recibir un...? Entonces vamos a tener una conciencia, pero justa además, porque no vamos a hacer berrinches si es que no nos toca el galardón o si no nos toca una corona, ¿ya? No vamos a decir, no, pues si yo igual iba a la iglesia, espérese, pues. No, porque vamos a entender que estamos recibiendo lo justo. Lo justo, amén. Porque hicimos lo bueno o hicimos lo malo en este cuerpo. A pesar de que estemos en el cielo salvos, pero la premiación es distinta, ¿ya? En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, pastor, el verso 19 y 20. Para los que creen que no nos vamos a conocer, a eso me refiero yo. ¿Ya? Vamos a tener un cuerpo glorificado, pero un cuerpo y una mente consciente de todo lo que hemos vivido. Capítulo 2, versos 19 y 20, pastor. Amén, aquí lo tengo. Aquí habla Pablo, ¿cierto? Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ya, aquí Pablo dice, yo soy el maestro de los gentiles, se lo voy a poner en un lenguaje empleado, ¿ya? Y cuando el Señor venga, yo me voy a gloriar cuando los presente a ustedes ahí, pues. Ustedes van a ser mi gloria, ¿ya? Es decir, Él va a conocer a los creyentes que Él instruyó y también los creyentes lo van a reconocer y ellos van a hacer su gloria, va a hacer su carta de presentación. Amén. Esos creyentes a los cuales Él está hablando. Por lo tanto, ellos van a reconocer a Pablo y Pablo los va a reconocer a ellos. Gloria al Señor. Y los va a presentar. Estos son los que yo le enseñé por medio de tu palabra. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Hay una identidad que se va a mantener. ¿Ya? Pero Pablo, más allá señalando que el sello de su apostolado son ellos.
y que en la venida del Señor Él los presentará como los fieles, los que Pablo instruyó en el camino. Amén. ¿Ya? Vosotros sois mi gloria, dice. ¿Ya? Ahora, también tenemos otra escritura, por ejemplo, en San Juan capítulo 20, verso 26. San Juan capítulo 20, verso 26. Al tiro. San Juan 20. 26. Dice en el nombre del Señor Jesús. Amén. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando a las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Se fija el cuerpo que tiene Cristo? ¿Ya? Es un cuerpo que se materializa y se desmaterializa porque estaba en las puertas cerradas, Sí. y Él apareció en medio de ellos. ¿Ah? No necesitó golpear y que le abrieran la puerta, no. ¿Ya? Ahora, Tomás, como era incrédulo, él dijo: si yo no metiera el dedo ahí en la llaga, si yo no meto el dedo en la llaga, entonces no voy a creer. Yo tengo que verlo, ¿ya? Yo tengo que meterle el dedo ahí en la llaga. Y el Señor, ¿qué es lo que le dijo? Después de un par de días, ¿ya? Se les vuelve a aparecer, ¿ya? Estando Tomás ahí en medio, y les dice: a ver, Tomás, ven, date cuenta, yo soy, pues mira, aquí están las marcas de los clavos. Mete tu mano aquí al costado para que vean que soy yo el que estaba en la cruz. ¿Ah? El que estaba en la cruz soy yo, mira, aquí estoy. Mete tu mano aquí al costado. Le dijo: porque viste, creíste. ¿Ya? O sea, hay gente que necesita ver para creer. Amén. Pero la iglesia no necesita eso. No. La iglesia Amén. necesita creer para ver. Todo lo contrario. Aleluya. Nosotros creemos para ver. Amén, Los amén. incrédulos ven para creer. ¿Ah? Esa es como su máxima. Amén. Ahora, Israel también va a dar testimonio, ¿ya? Porque cuando el Señor venga, ¿ya? Él se va a presentar y va a decir, les va a mostrar las heridas, y va a decir: con esta fue herida en la casa de mis amigos. Amén. Y ellos dicen que van a llorar, van a hacer lamentación por él, porque se van a dar cuenta, ¿ya? Y es porque lo van a no tan solo lo van a conocer, sino que además lo van a reconocer. Amén. Lo mismo nosotros, la iglesia va a tener, ¿cierto?, la misma corporalidad del Señor, ¿ya? Es decir, a la medida, a la estatura de Jesucristo, vamos a tener todos un mismo cuerpo y seremos, dijo el Señor, semejante a los ángeles, ¿ya? Por eso lo que vio, hermano, Enoc, lo que vio cuando dijo y dio testimonio, dijo: vendrá el Señor con sus santos millares de ángeles. Vio a la iglesia. Sí, aleluya. Vio a la iglesia. Gloria a Jesús. Lo que pasa es que él todavía no le ha revelado quién eran esos santos millares. Pensó que eran ángeles todos, porque el Señor dijo: seremos semejantes a los ángeles. Sí, amén. Él vio puros ángeles, Amén. porque todavía no sabía que había una esposa que Dios iba a levantar y la iba a tomar. Amén. Entonces, ahí vamos a dejar otro resto Sí. para el Apocalipsis. Amén. Vamos a confirmar lo que el apóstol Leo, que el hermano Leopoldo estaba hablando. Y qué importante, hermano, la riqueza del evangelio. Fíjese que el primer hombre que Dios evangeliza no fue Pablo, ni los apóstoles, fue Abraham. Y el evangelio completo, hermanos amados, y esa es la riqueza del evangelio. Por eso es que hoy día hay mucha pobreza de Cristo en la iglesia. Y por eso es que es necesario a veces motivar las emociones para poder pensar que sentimos al Señor, pero no que lo tenemos. Porque de hecho que nosotros sabemos que tenemos al Señor habitando en nosotros. Y esto nos da claridad. Mire lo que sucede con Abraham. Por la fe, dice Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, porque las recibió Abraham, ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Dios le estaba diciendo que en Isaac venía la descendencia y se lo pide para que lo sacrifique. O sea, era ilógico. Era totalmente ilógico. Pero mire el pensamiento ahora. Dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea,
¿Abraham sabía de la resurrección? Sí. Dios se lo había revelado a Abraham. El evangelio completo, Dios se lo reveló. Y por eso es que es importante que la iglesia tome este conocimiento. Porque el momento que la iglesia tome esta riqueza, este conocimiento, jamás va a volver atrás. Jamás va a volver a tomarle el gusto al mundo. Porque lo que nos espera, hermanos amados, es maravilloso. Hermano Leo, me levanta la mano. ¿Ah? Pastor, sí, es que quería hacer una reflexión de cuando fuimos la otra vez a la iglesia, allá de La Reja, voy a dejarlo ahí nomás. Allá. Porque la varona decía que ella tenía, para poder sentir a Dios, lo tenía que hacer danzando. Claro. Entonces, si los predicadores enseñaran bien la palabra, la gente no tendría que buscar otros sucedáneos para poder reemplazar eso que les falta. Amén. Porque la palabra es la que provocaría el gozo, sin tener que tocarle ni una guitarra, ni un pandero, ni ninguna cosa. Gloria al Señor. Ni la batería para que se gozaran. Porque nosotros que venimos de la vieja escuela, nosotros nos gozamos con la palabra. Con la palabra. ¿Ya? Yo, no hay nada que me deleite más cuando hay un predicador que está hablando, ¿cierto?, del Señor y Dios le está entregando a través del Espíritu Santo el mensaje, la exhortación, y uno se puede gozar, ¿ya? Con la palabra. Amén. El apóstol Pablo dice, procura presentarte como un obrero aprobado que traza bien la palabra. Hoy día tenemos obreros, pero son puros maestros chambecos, hermano. Lamentablemente. Puros maestros chambecos, de verdad. Es que uno ya sabe lo que van a decir. Claro, que ya les falta poco para que cuenten testimonio en los púlpitos, de verdad, porque ya no tienen más argumentos. Pero gloria al Señor, Abraham fue evangelizado, fue uno de los primeros que conoció el evangelio. Por eso se mantuvo como viendo lo invisible, por eso no edificó carpa, o sea, no edificó casa, vivió en carpa. El libro de Hebreos relata a todos esos hombres sabían lo que le esperaba. Ahora, en cuanto a usted, lo que acaba de decir, ¿se acuerda? Y al tiro le doy el pase a mi hermano Alberto. Cuando a Jesús vinieron los fariseos, los saduceos, los que no creían en la resurrección, los saduceos, y le hicieron la gran pregunta y el gran enigma de esa mujer que tuvo 7 maridos, tuvo más maridos que la mujer samaritana, ¿ya? Que todos los hermanos, ¿cierto?, se juntaron a ella y al final dijeron, murió la mujer. ¿Y de cuál? ¿De cuál? De los hermanos va a ser mujer. Mi hermano Alberto, ¿de cuál de los 7 va a ser mujer esa mujer? Esposa. Respóndalo usted, por favor. Dice la Escritura, erráis ignorando la Escritura, porque en el cielo no se casan ni se dan en casamiento, porque serán como los ángeles. Gloria al Señor. Es la respuesta del Señor. Ahora, yo estaba meditando acá las repercusiones que trae cuando en una doctrina se piensa que Cristo nos resucitó, y está resumido en los versículos 13 al 19. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Amén. Y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, es también vuestra fe. Vana es también vuestra Amén. fe. Ahora, aquí está, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Vamos a ser hallados falsos testigos, ¿no es cierto? Si predicamos a Cristo que resucitó y este no ha resucitado, según la teoría que se había apoderado de los corintios. Amén. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Amén. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Se da cuenta? Amén. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, si nuestra esperanza en Cristo se limitasen a esta vida, Amén. solamente seríamos de todos los hombres
los más dignos de conmiseración. ¿Y sabe por qué? Porque mientras otros viven gozando, sin molestia, sin sufrimiento, y nosotros que estamos expuestos a toda prueba, a toda persecución, a todo tipo de humillación, y después de todo estamos condenados por el engaño amargo de creer que Cristo no ha resucitado y de que no vamos a lograr lo que más anhelamos, pues toda nuestra esperanza, aún del alma, ¿no es cierto?, no meramente del cuerpo, depende de la resurrección de Cristo, sin la cual no tendría ningún efecto para nosotros. Amén. Entonces, si nuestra creencia está limitada a creer que Cristo no resucitó, somos unas personas que dan lástima, personas patéticas, lo más dignos de conmiseración, porque están sufriendo, porque se están privando, porque se han apartado del mundo y al final se van a perder igual porque no creen en la resurrección de Cristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a quedar hasta aquí. Ya nos pilló el tiempo. Ciertamente lo que argumenta mi hermano Alberto y lo que ha argumentado, cierto, por la escritura también mi hermano Leopoldo, es la base, cierto, de nuestra creencia. Nosotros creemos por fe, cierto, que Cristo ha resucitado, ¿verdad? Y que también un día no muy lejano resucitará a todos los que han creído en este santo evangelio que ha venido desde el cielo, ¿cierto? A darnos la buena noticia, partiendo, ¿cierto?, desde el nacimiento de Cristo, su vida, ¿verdad?, su ministerio, su entrega, su muerte, su resurrección, hermanos amados, que gracias damos a Dios por Jesucristo, porque si no fuera por Él, no estaríamos hablando hoy día de esto. El próximo capítulo seguimos, ¿verdad?, en este versículo que nos dejó el hermano Alberto, y quiero aportarle un versículo. El salmista en el Salmo 48, nuevamente toma el salmista y dice, el cántico de los salmos lo dijo de Coré, dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aleluya, Amén. Aleluya. No solamente nos acompaña hasta el cajón y el cementerio, más allá, como dice ese precioso himno, más allá del sol, yo tengo un hogar, dulce hogar. Y ese ladrón que fue a robarle a Dios, quiero decirle que allá no entrará cosa inmunda, ni ladrones, ni adúlteros, ni fornicarios, ninguna de esas cosas. Así que yo creo que no va a pasar más allá de la nube. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Nos despedimos, hermano Alberto, hermano Leo. ¿Quién de los dos se despide primero? Sí. ¿O tiene algo más que...? Hermano, dice, como el pastor José Abraham se le reveló todo el evangelio, porque también le dice a Isaac que Dios se proveerá del Cordero. Esto es mira, ¿no es cierto?, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Y claro, Dios se proveerá. Y la escritura en la antigua versión dice que Dios evangelizó a Abraham. Amén. Por lo tanto, el tema del evangelio parte del Antiguo Testamento, y nosotros vemos que Abraham sí creía en la resurrección, porque dice que si hubiese hablado de su patria, de Ur de los Caldeos, tiempo tenía de volver allá. Amén. Pero sin embargo, él esperaba en la ciudad que tiene fundamentos. Gloria. Y cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Gracias, pastor hermano Leopoldo. Gracias, hermano, por apoyarnos a través de la señal. Amén. Dios les bendiga y les recompensa este esfuerzo. Así que hasta el próximo miércoles. Amén. Y un gran abrazo en Cristo Jesús. Mi hermano Leopoldo, Dios le bendiga. Si que tiene algo que acotar, acuérdelo al tiro, o calle para siempre.
Está mudo. Está mudo. Está mudo. Ahora sí, ya. Ya, ahora sí. Dale. Bueno, hay un precedente de que uno subió que quería ir a robar arriba Amén. y no le fue para nada bien. ¿ah? Amén. Así que, que saque ese cálculo. Amén. A lo más, en avión puede llegar a las nubes, pero más allá no va a pasar. No. ¿Ya? Y me quedo con el libro de Hebreos, capítulo 12, donde habla, dice, de la compañía de muchos millares de ángeles, Aleluya. a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya. Amén. ¿Por qué pone al Señor de lo último? ¿Ya? Es porque todos los que vienen antes, ¿ya? Tienen el modelo del que está al último. Amén. A Jesús, el mediador, Amén. al que dio la sangre. Ese es el cuerpo que vamos a tener. Gloria ¿ya? al Señor. Los cuerpos de los justos, hechos perfectos. ¿ya? Amén. Así que lo invito a irse con esa reflexión. Amén. Ese es el cuerpo que vamos a tener con la ayuda del Señor. Amén. Dios le bendiga, mi hermano Alberto. Como siempre, un privilegio, pastor, también. Aleluya. Dios le bendiga mucho. Un saludo a mi hermano Daniel y a las hermanas y hermanos que están ahí conectados. Amén. Compartan nuestro programa y es como dice el himno, esperamos la mañana gloriosa. Amén. Que el Señor les bendiga y será hasta el miércoles si Dios así lo permite. Bendiciones a todos, bendiciones. Amén. Para todos, bendiciones. Amén.